Ella perdió a su esposo, pero la inteligencia artificial podría devolvérselo. De los dos, ella era la inteligente, él era el normal. Ella era una renombrada investigadora y científica informática, y él apenas un simple operario en la empresa en la que ambos trabajaban. Ella se llamaba Sandra, renombrada académica. Él Luis, un simple asistente dentro de la empresa de ciberinformática para la que ambos trabajaban. Mientras Sandra era una mujer inteligente, celebrada y galardonada, Luis fue un simple operario, a veces reducido a pelele, y cuestionado acerca de cómo conquistó a una mujer tan exitosa e influyente. A veces hasta ella se hacía esa pregunta, y viendo a su esposo en los últimos años, constantemente se preguntaba qué había sido del joven prometedor con el que se casó en la universidad. Sí, esos pensamientos también estaban en la cabeza de ella. Fue por eso que Sandra sintió mucha culpabilidad cuando él murió, tanta que esa tarde se hallaba sola en la casa frente a aquella máquina, un robot, un androide cuyas cualidades físicas y mentales emulaban perfectamente el pensamiento humano, pero no de cualquier ser humano. La inteligencia artificial que pronto activaría en los procesadores de aquella máquina debería emular a la perfección la mentalidad de su esposo. Era su manera de traerlo nuevamente a la vida, de no sentirse sola, de reparar los posibles daños que ella le había hecho a él en vida. Era su propia manera de enfrentar las cosas. Bueno, Sandra suspiró. Ya es hora. Con dudas, temblando, la mujer apretó una tecla de su laptop que estaba a su derecha y que tenía cierta conexión con aquella máquina. El resultado fue positivo. La cabeza del androide pareció responder, pues hubo un ligero intento de estremecimiento y luego se enderezó, mirando con sus ojos artificiales a Sandra. El rostro no era perfecto, pero sí muy parecido al de su esposo. Había algunos rasgos que eran parecidos a los de Luis, como el mentón, la mandíbula, la nariz, la frente. No obstante, pronto Sandra entendió que los movimientos que generaba aquella máquina no eran demasiado naturales. Para dar un ejemplo, era como si Luis se hubiera sometido a varias cirugías plásticas que, a la larga, no habían alterado su rostro, pero sí la movilidad de sus músculos faciales. ¿Hola?, aventuró ella. Los ojos artificiales giraron para mirarla. Hola, cariño, respondió la máquina. A Sandra se le llenaron los ojos de lágrimas. El efecto había sido el deseado. Luego de literalmente años usando grabaciones de voz, recopilando fotos donde diferentes programas fueron usando las expresiones faciales para intentar deducir con mayor precisión la forma de pensar y de actuar, y también varios videos con el mismo objetivo, sumando a eso toda la información que Sandra pudo aportar, por fin aquel aparato reaccionaba de manera correcta. Su apariencia era similar a la de Luis y ella sabía que el avance moderno mejoraría con el tiempo las imperfecciones físicas, pero lo importante era la inteligencia, la manera de confirmar que aquella máquina pensaba, actuaba o, quizás si se puede implementar decirlo, sentía igual que Luis. ¿Sabes quién soy?, preguntó ella. La máquina asintió. Eres Sandra Buenanote, dijo. Sandra Brice de soltera, casada conmigo hace 13 años y una muy renombrada científica del área de la informática. Incluso Sandra estuvo sorprendida. Ni ella se imaginaba que los resultados serían tan rápidos. Está bien, había hecho muchísimas pruebas con ensayo y error, pero en todos esos casos ella había experimentado con la máquina y con ciertos detalles obvios relacionados a su esposo, desde preguntas personales hasta preguntas simples como ¿de qué color es el cielo?, y ese tipo de detalles.
pero esta era la primera vez que Sandra probaba la máquina que simularía ser su esposo en un rango de efectividad de no menos del 90%, y el resultado prometía ser exitoso, aún más de lo que ella se imaginaba. ¿Y quién eres?, le preguntó. La máquina pareció procesar unos segundos. Soy Luis Bonanote, respondió. Tengo 42 años, soy contador básico en la misma empresa que la tuya, aunque rara vez coincidimos en horario laboral, y llevamos casados 13 años, sin hijos. Si antes la emoción de Sandra parecía a punto de aflorar en sus ojos, ahora estos se derramaron en una pequeña cascada. Solo fueron unas pocas lágrimas, pero se notaron visiblemente. ¿Por qué lloras?, preguntó él. Te extrañé mucho, respondió ella. La mujer, impulsada por un repentino deseo, se levantó del sillón y se echó a los brazos de la máquina. La ropa con la que había vestido aquel androide no era exactamente elegante. Luis nunca había tenido buen gusto para la indumentaria, pero eso era algo que ya no importaba. Recuperándose un poco de la conmoción, Sandra se secó las lágrimas y se apartó un poco de aquella máquina. La expresión de Luis era rara. Sus rasgos faciales, aunque bastante realistas, dejaban igualmente notar que no se trataba de una persona como tal, pero había algo en la mirada de esos ojos artificiales color café que simplemente no estaba bien. Y no en el sentido tecnológico. ¿Cómo fue que lograste? El androide lo procesó unos segundos. Traerme de vuelta. Sandra, sonriendo pese a sus ojos llorosos, volvió a tomar asiento en el sillón frente a su esposo. Primero compilé toda la información posible, confesó. Fui colocando en los servidores todo lo que pudiera servir, desde información básica para cualquier ser humano hasta datos personales tuyos que solo yo conocía. Por otro lado, cargué todo tipo de archivos, audios, fotos, videos, y diversos programas fueron haciendo análisis auditivos, faciales y corporales, con los cuales se pudo tomar la suficiente información para emular a la perfección tu propia personalidad. Mientras hacíamos eso, convencí a los superiores de la empresa en crearte. Después de mucho debate, logré convencerlos de que crearte sería una idea muy lucrativa. Si llegas a ser un éxito, mucha gente querrá emular a sus seres queridos que ya han fallecido, lo cual será polémico, pero también un negocio millonario. El androide volvió a quedarse en silencio unos segundos, procesando todo lo que su esposa acababa de decirle. Lucrar con los difuntos, comentó. No es la primera vez que se ha hecho, supongo. ¿Acaso convenciste a Milano para que te dé la luz verde en el proyecto? Sandra borró su sonrisa y parpadeó perpleja. Sí, confesó, y luego volvió a sonreír. ¿Sabes quién es Milano? ¿Lo recuerdas? Es el principal CEO de la sucursal que nuestra empresa tiene en este país, contestó el androide de Luis. Él fue quien derramó vino en tu vestido en una fiesta de Navidad hace como 7 años. Sandra se rió, tanto por recordar la escena como por el hecho de que el androide de su esposo parecía tener memoria. Todo estaba funcionando de maravilla. Sí, es cierto, dijo, riéndose. ¿Qué más recuerdas? La máquina procesó unos segundos. Nuestra luna de miel fue en las cataratas del Iguazú, mencionó. Y lamentablemente descubriste que no podías quedar embarazada luego de 2 años de intentos. Tu padre era un importante banquero que te dio las mejores oportunidades académicas y grandes salidas laborales. En cambio, yo fui criado por una madre soltera de bajos recursos, aunque bueno, amor no faltaba. Sandra soltó otra risita y sus ojos volvieron a negársele en lágrimas. El trabajo de recopilar la información de Luis había sido más que exitoso. Es verdad, reconoció ella, con su voz quebrándosele por momentos. ¿Qué más quieres decirme? ¿Hay algo de lo que quieras hablar? El androide la miró con sus ojos artificiales. Quiero hacerte una pregunta, dijo finalmente. Lo que quieras. Si me odiabas,
¿Por qué me trajiste de vuelta? Sandra se quedó en silencio. ¿A qué te refieres?, le preguntó. Curiosamente, el androide hizo un gesto que parecía ser una mueca de disgusto. Tú me odiabas, Sandra, le dijo Luis. ¿Por qué intentar traer de vuelta a alguien a quien odiabas? A la mujer le tembló la voz. Comenzó. Yo no... Sí, la interrumpió él. Lo supe desde hace muchos años. Sentía vergüenza de que una mujer tan exitosa y tan prometedora en la rama de la ciencia moderna estuviera casada con alguien menos que un simple ayudante. Se lo confesaste muchas veces al querido Milano, el mismo que te convenció de que divorciarte de mí para casarte con él no sería una buena imagen a la empresa. Sandra se quedó sin aliento. ¿Lo sabías?, le preguntó. ¿Pero cómo sí lo sabía?, volvió a interrumpirla él. Nunca te lo dije, pero lo sabía. Empezó como todo, simples sospechas, las llegadas tardes del trabajo, esas pocas comunes reuniones de las cuales yo nunca podía enterarme, las miradas que Milano y tú se daban cada vez que coincidían. Si hasta esa noche de Navidad el tipo arruinó tu vestido favorito y nunca te molestaste por ello, llegó un punto en que las sospechas eran demasiado intensas. Sandra recordó entonces algo. Cuando había colocado las fotos y videos de Luis en aquella fiesta navideña, cuando su amante arruinó su vestido, en ella se podía ver una expresión en Luis que ella no había notado. La forma en la que los miraba a ambos, a su esposa y al amante de ésta. Solo ahora ella se daba cuenta del significado de esos gestos, de esas miradas, pero claramente los procesadores que se habían encargado de registrar el lenguaje facial y corporal que Luis tuvo aquella noche hicieron mucho mejor el trabajo de detectar qué significaban esos gestos. Finalmente, luego de un par de años, encontré esas cartas, continuó Luis. En una asegurabas que ya no soportabas estar casada con un pelele insignificante y que una mujer de gran renombre merecía un hombre a su altura. En otras asegurabas que no te divorciabas de mí, en parte por la religión de tu madre y en parte porque aún no era seguro que Milano, el gran CEO de la compañía, quisiera tomar tu mano en matrimonio. Claro que también estaban las respuestas de él, como en donde se burlaba de lo tonto que fui al creer que esa aventura de 10 días en Europa fue una junta de negocios, aunque tiene razón, en su momento me creí esa mentira. U otra carta donde te advertía que él no estaba ya para matrimonios debido a su vida laboral y que lo mejor sería seguir así, disfrutando del tipo de amor que solo los amantes se pueden dar. Un amor muy intenso, con el placer de lo prohibido, aunque también debo aclarar algo cobarde a mi gusto, pues le quitas al matrimonio algo muy importante, la responsabilidad. Sandra no decía palabra. Desde hacía años antes de morir, Luis lo supo todo. Sus infidelidades con Milano, o las cartas que se habían escrito, lo que ella realmente sintió por él durante la mayor parte del tiempo que duró su matrimonio. ¿Cómo fue que moriste?, le preguntó ella. Esa información no la poseo, dijo él, pero sí puedo procesar que en mi último año de vida estuve pensando en el suicidio. Y ahí Sandra rompió a llorar. Luis no se había equivocado con su medicamento, lo que le había provocado su accidental deceso. Realmente, como una parte de ella sospechaba y se negaba a creer, él realmente lo había hecho. Había puesto fin a todo. Y ahora, la máquina se incorporó. Sandra, deteniendo su llanto debido al miedo, se quedó paralizada viendo al androide dar lentos pasos hacia ella. «Luis», lo llamó. «¿Qué vas a hacer? Es obvio», contestó el aparato. Sandra se sintió desfallecer. Aquella mano robótica se extendió hacia ella. Por un segundo entendió lo que pasaría. Su esposo, o la parte racional que se podía emular,
Quería venganza sobre ella, y si esas manos robóticas se cernían sobre su cuello, lo romperían como un palillo de dientes. La mujer se echó para atrás, sollozando y pidiendo clemencia. Pero su esposo no la tomó a ella, sino que tomó la laptop a su costado, la misma computadora que lo hacía funcionar. «Luis», repitió ella. El androide la miró. «No hace falta inteligencia artificial o ser superdotado para entender los verdaderos motivos por los que intentaste traerme de vuelta», le dijo él. «No hiciste esto por mí, sino que lo hiciste para sentirte bien contigo misma, para enfrentar la culpa». Sandra por fin volvió a llorar y le suplicó a la máquina que se detuviera cuando ésta levantó la laptop sobre su propia cabeza. «Si te queda un poco de dignidad», dijo él, «entonces no vuelvas a molestarme». Y, con determinación, la máquina estrelló la laptop contra el suelo, provocando un apagón tanto en lo artificial y cibernético como en las esperanzas y sueños.